se desprende que el secreto de Fátima tiene tres partes. La primera, que hacía referencia a la visión del infierno. ¿Os acordáis que decíamos que la Virgen les muestra el infierno y luego a continuación les dice: habéis visto el infierno? Para librar a las almas de él, pues el Señor, el cielo, quiere establecer la devoción a mi Inmaculado Corazón. La segunda hacía referencia al anuncio de la guerra europea del año 1939, la Segunda Guerra Mundial. Como decía, la guerra va a terminar pronto, la primera, pero si el mundo no se enmienda, no se convierte, pues en el pontificado siguiente, en el de Pío XI, luego la guerra empezó un poco más tarde, con Pío XII, pero dijo, en el siguiente pontificado continuará, habrá otra mucho peor. Cuando veáis una señal en el cielo, pues es la hora, lo de la aurora boreal que dijeron algunos, aunque no le hacía mucha gracia a Lucía, pero bueno, fuera lo que fuese, ese astro estaba indicando el empiece, la señal que daba Dios para empezar la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, para evitar esta guerra, bueno, pues estableceré la devoción, vendré a pedir la devoción al Corazón Inmaculado, era lo de los primeros sábados, y la consagración a Rusia por parte del Papa en unión de todos los obispos. Esas son las dos partes, digamos, del secreto, de la tercera parte del secreto. Y dentro de esta tercera parte hay una tercera parte, digamos, dentro de este secreto hay tres partes. La tercera es la que fue revelada, el 26 de junio de 2000. La segunda terminaba con: en Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. Puntos suspensivos. Y a partir de ahí se da la visión que tienen los pastorcitos, y que ahora la vamos a comentar, por lo menos, si no todo, una parte. Y al final dijo Nuestra Señora, le dijo a Lucía: esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Esta tercera parte era para que se diese a conocer a partir de 1960. Es decir, estaba prohibido el darla a conocer antes de 1960. A partir de 1960, los papas, si lo juzgaban oportuno, podían hacerlo. El Papa Juan XXIII, bueno, pues no lo consideró oportuno y dijo que no quería ser profeta de desgracias y lo guardó y no dijo nada. ¿Qué pasa? Que esto dio lugar, como pasa siempre, a una cosa que se oculta, que la fantasía pues exagera y dice cosas o pone cosas que el secreto no muestra y no dice. ¿Qué pasó? Luego llegó Pablo VI y tampoco quiso dar a conocer el secreto, porque además los papas no suelen corregir al anterior. Dentro de la diplomacia vaticana está establecido el que un papa, si otro no ha hecho una cosa, el otro tampoco hacerla, salvo rara excepción. Lo mismo Juan Pablo I y lo mismo Juan Pablo II en un principio, que dijo: queréis saber, y lo importante, sacó el rosario, dijo: es rezar el rosario, aquí está la salvación del mundo. Y era verdad. Y tuvo un atentado, y como consecuencia del atentado decidió revelar este misterio, este secreto. Y el secreto dice lo siguiente: después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban en contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia.
digamos, el secreto de Fátima oculto, que se tenía que decir a partir de 1960 y se dijo en el 2000, yo lo he desglosado en 3 partes. Esta es la primera y es muy bonita porque aquí el ángel, digamos, el ángel es un mandatario de Dios, seguramente este ángel es el que se conoce con el nombre de fuego de Dios, que aparece en el Apocalipsis en el capítulo 14, seguramente este ángel es el que se apareció en Carabandal junto con la Virgen el día 2 de julio de 1961, donde se apareció San Miguel a la derecha de la Virgen y a la izquierda otro ángel, que arriba del ángel, a la altura de la Virgen y más hacia la altura del ángel, había un triángulo con un ojo que las niñas aseguraban que era el ojo de Dios y un fuego. Pues este fuego y este fuego de ahora de este ángel están indicando que el cielo quiere, digamos, ha llegado la justicia de Dios, han venido 2 guerras, no se han convertido, va a mandar una tercera, o va a mandar un castigo. Pero la Virgen lo para. La Virgen me recuerda aquí, en este epígrafe, al Evangelio, cuando dice que un dueño, un señor, tenía una viña y fue a buscar fruto en ella, pero no lo encontró. Y le dijo al viñador, córtala, ¿para qué trabajar? ¿Para qué va a ocupar la tierra en balde? ¿Para qué va a ocupar sitio? Quítala, córtala, y se acabó. Y el viñador, que es Jesucristo, en este caso la Virgen es la divina viñadora, como la divina pastora, pues el viñador le dice, déjala un año más, yo cavaré, yo abonaré, yo removeré la tierra y si no da fruto, al año que viene, vienes y la cortas. Pues esto es lo mismo. La Virgen ha pedido un tiempo, le ha pedido a Dios Padre una tregua, bueno, los dos, Jesús y María van juntos, han pedido una tregua al Señor, piensan abonar, que este abono son las apariciones de la Virgen. A partir de 1960, precisamente en el 61, la Virgen se aparece en Garabandal, después aparece en otros sitios, se aparece en el Escorial, en 1980, 81, 82, se aparece en Medjugorje, se aparece en Akita, se aparece en San Nicolás de los Arroyos, se aparece en África, en Ruanda, en Quibeo, en 1982-83, Alfonsine, apariciones aprobadas por la Iglesia y que en otra ocasión comentaremos, y todas son para llevar a las almas a la conversión, a la penitencia. Este ángel, este fuego de Dios, este arcángel, el arcángel son los que hablan, son los que manifiestan la voz de Dios, pues Dios a través del arcángel dice, muy bien, no voy a mandar el castigo que os merecéis, voy a dar una tregua, un tiempo de gracia, pero os recuerdo, con la mano derecha señala la tierra y dice con fuerte voz, este arcángel de parte de Dios, dice penitencia, penitencia, penitencia. Es conversión, conversión, conversión. Enmienda, 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 enmendaos. Cambiar de mentalidad, que eso es lo que significa convertíos y creer en el Evangelio que decía Jesús, pues cambiad. O como decía San Juan Bautista, ahora que estamos en Adviento, hacer frutos dignos de penitencia. ¿Y qué quiere decir esto? Le preguntaban, y dice, pues al que tenga 2 túnicas que dé una, y al que tenga alimentos que dé al que no tiene, y etcétera, etcétera. Y que cada uno cumpla con las obligaciones de su Estado. A los soldados les decía, no hagáis extorsión, conformaros con la paga, etcétera. Hacer frutos dignos de conversión. Y no digáis que sois hijos de Abraham, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Este es la primera parte del mensaje. Penitencia, penitencia, penitencia. Estas palabras no las oyó Francisco, porque son palabras que se aparecen en la misma visión. Por tanto, entraría aquí donde la señora le dice a Jacinta, y a Lucía en concreto, le dice a Francisco, esto se lo podéis contar, porque la visión la estaba viendo. Mañana tocaremos la segunda parte dentro del secreto, que es la más conflictiva. Es decir, está el Señor dando a la Virgen una tregua
para que haya conversión. Por eso se ha retrasado muchas cosas de las que tenían que haber pasado y no han pasado, Pero si la penitencia no es voluntaria, llega la impuesta, llega la expiación forzosa, porque la balanza de la justicia se tiene que equilibrar y la tierra está gimiendo, está pidiendo a gritos que digamos justicia. Tanto la Iglesia como la tierra están gimiendo y están pidiendo restauración, renovación, en el buen sentido, o sea, el que se ponga todo de acuerdo con Dios. Y si no es así, si la penitencia no es voluntaria, vendrá la forzosa, que es la segunda parte de esta tercera parte del secreto, valga la redundancia. La tercera parte yo la he dividido en tres partes. Una es esta del ángel, el ángel fuego de Dios, que amenaza con un castigo, pero la Virgen lo calma. Y si la penitencia no es voluntaria, vendrá, mañana lo veremos, la penitencia forzosa. Seguimos con el tercer secreto de Fátima. Secreto que, como sabéis, se dio al terminar el impresionante milagro del sol. Ayer hablamos de una primera parte con el ángel que pedía penitencia, penitencia, penitencia. Palabras que oyeron Lucía y Jacinta y no Francisco. De ahí que la señora dijese a Francisco, se lo podéis decir, porque no se podía entender, no podía entender las palabras del ángel en esa visión estática que los tres tenían. Si esa penitencia voluntaria no se daba, vendría la forzosa, que es lo que vamos a narrar hoy, del mensaje revelado por el Vaticano el 26 de junio del año 2000, siendo Papa Juan Pablo II, canonizado, hoy santo. Pero antes de esto, para entenderlo bien, tenemos que decir lo que decía muchas veces mi buen padre Francisco Sánchez Ventura y que muchos de vosotros lo oísteis en vida o lo habéis leído en los libros. Él decía que hay tres etapas o tres épocas. La época del Padre o de gracia, que se concreta con el Antiguo Testamento, la época del Hijo o periodo de redención en el que nos encontramos, que se concreta en el Nuevo Testamento, las cartas, todo eso, Apocalipsis incluido, y la época del Espíritu Santo, que esta se da con el triunfo de la Iglesia y de los sagrados corazones de María, lo que decía al final del mensaje la Virgen, que tampoco oyó Francisco, al final mi corazón inmaculado triunfará. Dios y la Virgen tiene que reinar hasta que pongan a sus enemigos bajo sus pies. Pero esta es la época del Espíritu Santo. Antes de que se dé esa resurrección de la Iglesia, pues tiene que venir una época de pasión e incluso de muerte. ¿Por qué de muerte? Muerte aparente, muerte del cuerpo, no muerte del alma. El alma de Cristo no murió, murió el cuerpo. Lo mismo la Iglesia. La época del Hijo, o periodo de redención, concluye precisamente con la pasión y muerte de la Iglesia. ¿Por qué hace falta para concluir este periodo? Primero, la redención de nuestra cabeza, que es Jesucristo, que ya tuvo lugar en Jerusalén. La redención de la Señora como corredentora y madre de la Iglesia. Jesucristo, crucifixión física, María, crucifixión moral. Lo digo porque es importante. Y en tercer lugar, la redención, el sufrimiento afectado del cuerpo místico de la Iglesia. ¿Por qué? Porque, como dijo nuestro maestro, el discípulo no puede ser más que el maestro. Y así como Cristo pasó por las fases de pasión, muerte y resurrección, también la Iglesia, el cuerpo místico de la Iglesia, tiene que pasar, cuerpo místico de Cristo, tiene que pasar por las mismas fases de pasión
muerte y resurrección. Pero así como en Cristo, os decía antes, murió el cuerpo, no el alma, en la Iglesia también muere el cuerpo, no el alma. En esos 3 años y medio, que esperemos que con la oración se acorten, en los que reinará el anticristo, en ese tiempo la Iglesia verdadera, el alma de la Iglesia, seguirá en buenos sacerdotes y en buenos seglares, pero de una forma ya escondida, como en las catacumbas. Bien, entonces el Señor lo que pide ahora es, en este mensaje que le pide penitencia, pide que haya expiación, penitencia, expiación voluntaria de nuestros pecados, de todo el cuerpo místico de la Iglesia. Si eso no se da, pide otra cosa: almas víctimas voluntarias, que son las que hasta ahora han estado retrasando, almas víctimas como el Padre Pío, como Teresa de Calcuta, y bueno, pues todos los que conocéis y muchos más, Marthe Robin, etcétera, etcétera, y otras personas desconocidas que se han ofrecido almas víctimas y que con su sufrimiento pues están contribuyendo a que la balanza de la justicia divina se nivele. Cuando esto no tenga lugar o ya no es suficiente porque el mal, la barca de Pedro, hace aguas por todas partes, entonces viene la expiación impuesta, la forzosa, que es la segunda parte del mensaje revelado de Fátima y que hoy vamos a comentar. ¿Estamos? Bien. Dice esta segunda parte: y vimos en una inmensa luz, que es Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna, que dice San Juan. Pues bien, en esta inmensa luz que es Dios, y dice Lucía, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, hemos visto a un obispo vestido de blanco. Y aclara, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Algunas personas dicen que este presentimiento pues hace que ven aquí un falso papa. Yo veo un argumento muy débil, por una razón: porque ellos están viendo la visión pero bajo la moción del Espíritu Santo. Es decir, que si los 3 niños, porque lo dice en plural, dice hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, es que era el Santo Padre, aunque no haya habido palabras de la Virgen que lo dijese con certeza, pero tampoco ha habido otras palabras que parezca que es otro, Yo no digo que no pueda haber en la Iglesia 2 papas rivales, que no pueda haberlo, no digo eso, digo que en este texto no hay nada de 2 papas, esto es lo que digo, y tratar de forzar el argumento para que esto es un poco como el que se pone un zapato pequeño que necesitas un calzador, que al final rompes el zapato y te destrozas el pie. No, el obispo vestido de blanco, que hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, es el Santo Padre. También hemos visto, dice Lucía, continúa, a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada. La montaña es símbolo del silencio, la montaña es símbolo de la cima, donde tenemos que va a venir la Virgen a acoger nuestro sacrificio, y la montaña empinada es también un símbolo del Calvario, en cuya cumbre, lo aclara aquí, había una gran cruz de madera, de maderos toscos, como si fuera de alcornoque, con la corteza. El Santo Padre, esto es muy interesante, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas. Fijaros que dice que atravesó, que caminaba por una gran ciudad medio en ruinas. No dice que huía. Yo no digo tampoco que el Papa no pueda huir. Digo que en este mensaje ni habla de huir ni habla de falso Papa.
dice que atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con pasos vacilantes, apesadumbrado de dolor y pena. Esta gran ciudad medio en ruinas, creemos nosotros, nos podemos equivocar, que trata de Roma, no Roma en cuanto nación, que quizás también, pero el sentido espiritual es el Vaticano. Acordaos que hay una profecía de la Saleta aprobada por la Iglesia también, igual que esta, que dice que Roma perderá la fe y será la cuna, la sede del anticristo. Pues este Santo Padre, bueno, por lo que vemos, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraban por el camino. Uno puede pensar, bueno, en una revolución sangrienta, violenta, en la que matan a mucha gente y el Papa va caminando, no huyendo, no dice huir, caminando y bendiciendo a esos cadáveres. Pues no, yo sinceramente pienso que estos cadáveres no se refiere a muertos físicamente, sino a muertos espiritualmente, porque la Sagrada Escritura, la palabra muerte para la Sagrada Escritura no es como para nosotros. Lo que nosotros llamamos muerte para la Sagrada Escritura no es muerte, sería culminar el sacrificio. Aquí es muerte en el sentido de en pecado mortal, muertos a la gracia. El Papa bendecía a unos muertos a la gracia que seguramente eran los que habían contribuido a esa ruina espiritual de esa gran ciudad. Pero a pesar de eso el Papa no los maldice, los bendice. Bendecir es desear lo mejor para el otro, a esas almas de esos cadáveres vivientes empecinados en destruir a la Iglesia. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto, asesinado, por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Esta distinción entre armas de fuego y flechas no tiene mucho sentido. Hoy no hay ejércitos de soldados con arcos y flechas. Eso es Rambo en las películas, pero no hay. Entonces, y además si le disparan con fuego, ¿para qué le van a tirar después flechas? Yo entiendo que en estas flechas está más una especie de... El que tira flechas las tira a distancia, sin dar la cara como el que lleva espada. Es como una especie de traición, de tirar la piedra y esconder la mano. Es una especie de asesinato también moral, de calumnia, de difamación, de traición, podríamos decir, de linchamiento moral. Acordaos de que Lucía de Fátima, después del milagro, le dijo: he visto al Santo Padre en una casa muy grande, arrodillado delante de una mesa, con la cara entre las manos, llorando. Fuera de la casa había mucha gente. Algunos tiraban piedras, otros imprecaban y decían muchas palabrotas. Pobre Santo Padre, debemos rezar mucho por él. Es un linchamiento, como ven, moral, parecido, bueno, pues al que han tenido muchos papas. Desde Pablo VI, pues todos han sido por la masonería totalmente criticados y calumniados. No olvidemos a Benedicto XVI por el tema de la pedofilia y la corrupción en el interior del Vaticano y la pederastia y todo, y no menos en el pontificado de Francisco. O sea, las calumnias, las difamaciones y los linchamientos morales aquí están, para mí, es una interpretación personal, no tengo ninguna autoridad, lo reconozco, pero está en el término flechas. En el término armas de fuego significa ya más bien los atentados. También en la Salet se habla que el Santo Padre sufrirá mucho, yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Fíjense que no habla la palabra muerte, porque para la muerte temporal, pues para ellos no es muerte, para el cielo no es muerte. Dicen recibir su sacrificio, coronar su sacrificio. Y dice luego también en la Salet: los malvados
atentarán muchas veces contra su vida sin poner fin a sus días. Es decir, que podría no ser necesariamente muerte física, bastaría con ser atentados como el que tuvo Juan Pablo II y como el que posiblemente hayan tenido otros papas que no nos hayamos enterado. Hablan también de que Pablo VI le preparaban para matarlo, lo que pasa es que se adelantó él muriendo de muerte natural. También parece ser que a Pío XII le quisieron alguna vez matar y bueno, han pasado muchas cosas, o sea que ha habido muchos papas a los que han intentado atentar sin poder matarlos, pero podría ocurrir que este Papa Francisco o cualquier otro papa posterior pudiera morir de armas de fuego, además del linchamiento moral. Y del mismo modo, dice aquí, murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Mañana continuaremos con la tercera parte de este secreto de Fátima revelado en el año 2000. Nos estamos centrando solamente en lo revelado, en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, porque lo que no tenemos tampoco sabemos primero si existe y en el caso de existir lo que tiene. Por tanto, estamos analizando con ayuda de la gracia y del Espíritu Santo al que hemos pedido ayuda antes de empezar, que sobre lo revelado, sobre lo que dicen que está dicho por la Virgen a unos niños santos canonizados por la Iglesia y que nos lo manifestaron el 26 de junio del año 2000. Castigo, esta expiación forzosa es condicionada. Ojo, vendrá si no se da la penitencia voluntaria, y en el caso de que la penitencia voluntaria por parte de los cristianos y católicos sea imposible, de esas almas víctimas que el Señor está escogiendo para tratar de evitar esto. Pero si no queda más remedio, al final tiene que venir esa criba en la que todas estas personas van a morir mártires, o bien mártires físicamente, o bien mártires moralmente, como la Virgen, pero al fin y al cabo mártires, sufrimiento, expiación, que ofrecida a Dios logrará que Dios luego intervenga y ponga paz y reine el Sagrado Corazón. Pero primero tiene que venir la sangre para poder, redimir. Acordaos lo que le decía el Sagrado Corazón de Jesús, o a Santa Faustina Kowalska, el Señor decía: dejaré que la barca de Pedro se hunda, pero después la rescataré. Y otra cosa que les dijo: renovaré la tierra, pero antes renovaré a mi iglesia, renovaré a mis ministros. Esta renovación podría tener lugar, si no hay expiación voluntaria suficiente, con esta expiación forzosa. Continuamos con la tercera parte del secreto de Fátima, revelado el 26 de junio del año 2000 por el Papa Juan Pablo II, hoy santo. Enumerando el segundo epígrafe en el que había dividido el secreto oculto de Fátima, lo había dividido, si os acordáis, en tres partes. Ayer hablábamos de la segunda, que era la más larga y comprometida, en la que hablábamos de la expiación forzosa, del sacrificio, al que era obligado el Señor para reparar en la balanza de la justicia divina. Y decíamos en el final, y del mismo modo, igual que el Santo Padre, murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones, de distintas clases sociales, de distintas profesiones, hombres y mujeres, niños y adultos y personas mayores. Todos ellos fueron sacrificados. Y estas personas que mueren por
por Jesús, por la verdad, por defender, la fe, pues estas personas están señaladas en el Apocalipsis, en el capítulo 7. ¿Os acordáis que hay uno de los ancianos, leed capítulo 7, versículo 13, que dice, uno de los ancianos eran 24, que parece ser son 12 del Antiguo Testamento, 12 santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob y posiblemente San José y San Juan Bautista, y 12 del Nuevo, donde serían los apóstoles principalmente, aunque esto no está claro, pero bueno, 24 ancianos, uno de ellos que hace las veces del Señor, de Dios, por el tratamiento que le da San Juan de Dios, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, dice San Juan Evangelista, esos que están vestidos con vestiduras blancas, dice el anciano, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y San Juan dice, no lo sé, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió el anciano, esos son los que vienen de la gran tribulación, que es esto del mensaje de Fátima. Han lavado sus vestiduras y la han blanqueado con la sangre del Cordero. Lavar y blanquear son dos cosas distintas. Lavar la vestidura, que es el alma, y la han blanqueado con la sangre del Cordero. No tengo permiso del sacerdote que me suele revisar las cosas más comprometidas para manifestar este misterio que hay aquí. Pero os doy una pista para que vosotros con la oración y el Espíritu Santo os ayude. La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, colorea, no blanquea. Aquí dice, han lavado sus vestiduras y la han blanqueado con la sangre del Cordero. Es una sangre de tal categoría, de tal calidad, de tal pureza, inmaculada, que no colorea, sino blanquea a los mártires, de la gran tribulación que tienen que venir y que todavía no ha venido. A lo mejor el Señor incluye ya a todos los que están muriendo en Siria y en Irak y en todos estos sitios y en Egipto, etcétera. No lo sé, porque el Señor es muy generoso y esos son mártires. Pero estos mártires son especiales. Son unos mártires, que han nacido del corazón inmaculado de María. Son unos mártires de María, fundamentalmente. Son mártires físicos y mártires morales. Crucifixión física como Jesús, crucifixión moral como María, algunos de los dos. Estos mártires son los que van a recibir un premio semejante al que los niños de inocentes, los santos niños inocentes que murieron por Jesús. Bueno, pues estos parecidos van a recibir un premio muy grande, tanto que hasta San Juan Evangelista se extraña. Y cuando el anciano, que figura que es Dios Padre, o uno que hace las veces porque le trata a San Juan de Dios, le dice Señor, el Kyrios, que eso solo es un tratamiento divino, dice, pues este anciano dice, como si le leyera el pensamiento a San Juan, le dijeron, ¿tú quieres saber quiénes son? ¿Qué hacen ahí en ese grado excelso de gloria a mi lado? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Bueno, pues te voy a decir que son los mártires que vienen en la gran tribulación, que vienen de la gran tribulación y que han lavado sus vestiduras en la sangre de mi Hijo. Es impresionante, pero no tengo autorización, a pesar de que el sacerdote me dijo primeramente que me pasaba 3 pueblos y después me llamó, me mandó un correo diciendo, creo que tienes razón. También otro sacerdote, ya no tiene la misma categoría, porque el que hablo es un jesuita anciano, mayor, que tiene muchos estudios, y el otro pues tiene menos, pero el otro, lo primero que dijo, tienes toda la razón, pero yo me fío más del que le mando las cosas, y me dijo, es mejor que no lo comentes, que no lo digas, porque es muy fuerte, es muy grande y te puedes columpiar. Es demasiado, la gracia que les quiere dar a los que mueran en este tiempo el Señor es muy grande. Dios, igual que le decía a Moisés, Dios va a cubrirse de gloria a costa del faraón, le decía el Señor
decía Moisés al pueblo israelita: Dios va a cubrirse de gloria a costa del faraón. Pues igual aquí, Dios va a cubrirse de gloria a costa del anticristo, a costa del demonio. Bien, esto es necesario para la tercera parte. La tercera parte del mensaje, que lo he dividido en tres partes, repito, la tercera parte dice: bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en las manos, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Estos dos ángeles que están debajo de la cruz imitan, podríamos decir, a la Virgen y a San Juan Evangelista. Son dos ángeles de María. María, la reina de los ángeles, pero tiene una serie de ángeles asignados a ella, como todo rey. Tiene su gente, sus soldados, sus servidores, sus ángeles. Son ángeles asignados a María. Uno de ellos es el ángel de la tierra y otro de ellos representa el ángel de la iglesia. Acordaos que a Santa Faustina Kowalska le dijo el Señor: renovaré el mundo, la tierra, pero antes de ello renovaré a la iglesia, hacia sus ministros, ya, mis sacerdotes. Por este sacrificio, digamos, se establece la nueva alianza, la paz entre Dios y la tierra. Es decir, la tierra que está gimiendo venganza por el pecado. La Iglesia, que está necesitada de una renovación porque está en una crisis de fe espantosa, bueno, pues eso va a ser renovado, ya que no hemos querido hacerlo por las buenas, de una forma voluntaria, lo va a hacer el Señor de manera forzosa. Y para eso escoge a una serie de personas que a lo mejor no eran más santos ni mucho menos que los apóstoles o más santos que los mártires del primeros siglos. Sin embargo, les va a dar Dios una gracia como no han recibido ninguno por haber muerto en esta tribulación. Y por ese sacrificio, como dice el Salmo, la justicia y la paz se besan. La justicia brilla desde el cielo y la paz brota de la tierra. La paz que brota de la tierra es la carne virgen de Jesús, que brota de la tierra madre, que es María. En Jesús están todos los mártires que mueren con él y que son blanqueados y lavados con la sangre suya. Por medio de este sacrificio hay una nueva resurrección de la Iglesia esplendorosa. Esto es lo que significa, y ya con esto hemos acabado, el mensaje de Fátima. Buenos días, hoy es 17 de diciembre y es el cumpleaños del Santo Padre, el Papa Francisco. Así que los que lo queréis, rezar por él. Y los que no lo queréis, rezar también por él. Los que creéis que es bueno, rezar por él. Los que creéis que es malo, rezar más por él. Tanto los unos como los otros tenemos obligación de rezar los unos por los otros y sobre todo por nuestra cabeza, sobre el vicario de Cristo, que está puesto por el Espíritu Santo, aunque algunos digan que no, y está puesto para que recemos por él y para que le obedezcamos en todo lo que mande, por supuesto que no sea pecado. Pero eso creo que no ha ocurrido, que yo sepa, me puedo equivocar nunca. Que estos mensajes te ayuden para meditar y sobre todo para rezar, a ver si tienes la suerte y puedes ser uno de estos mártires, que se evitarás el purgatorio, es la primera gracia, no tener que pasar por el purgatorio, y encima llegarás al cielo en un alto grado y con unas gracias especiales que solo Dios conoce y que de alguna forma, bueno, pues yo he creído ver y que me lo han confirmado sacerdotes e incluso alguna persona de Dios que tiene manifestaciones. Nada más.